En Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta de Miami, noticias con José Luis Nápoles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión de este martes, día 24 de marzo de 2026. Mi nombre es José Luis Nápoles. Junto con Frankie Rodríguez en la producción ya estamos comenzando con nuestro recorrido. Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta, las noticias más claras. El régimen cubano reconoce de forma explícita que los presos políticos no forman parte de las negociaciones con Estados Unidos. Recientemente, Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, hizo un reconocimiento histórico en una entrevista reciente. Aunque los presos políticos existan en la isla, no forman parte de conversaciones con Estados Unidos. La declaración representa un cambio respecto a la práctica habitual del régimen, que tradicionalmente negaba la existencia de presos políticos y evitaba que el tema surgiera en público. Mientras el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, aseguró que el régimen cubano se prepara para una posible acción militar de Estados Unidos, anunciando que están preparados militarmente, palabras que coinciden con el dictador Miguel Díaz-Canel en alocuciones recientes. Noticias que impactan con José Luis Nápoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado a 5 días el plazo que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, afirmando que las conversaciones con Irán han sido productivas, algo que los funcionarios iraníes han negado. Algunos medios de comunicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, han informado de que se han recibido a través de mediadores nuevos puntos que podrían servir de precursor para las conversaciones entre ambas partes. Trump había declarado a los periodistas el lunes por la tarde que los enviados estadounidenses han estado manteniendo conversaciones con un líder iraní respetado. Su anuncio trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y las cotizaciones bursátiles subieron en Wall Street, tras las graves pérdidas registradas en todo el mundo antes del anuncio de Trump. Mientras tanto, la guerra continúa con intercambios de ataques aéreos que alcanzan objetivos en Irán, Israel y Líbano. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo ataques durante la noche del martes contra varios barrios de los suburbios del sur de Beirut, indicando que su objetivo eran las infraestructuras de Hezbollah. Mientras Irán intensificaba los ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí interceptaron los ataques. El número de víctimas mortales de la guerra ha ascendido a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses. Millones de personas en Líbano e Irán se han visto desplazadas. Garín Art Café, donde el arte y el corazón se encuentran. Justamente allí, en el corazón de Coconut Grove, nace un espacio diferente, Garín Art Café. No solamente una cafetería, sino también un punto de encuentro cultural, una experiencia sensorial y una causa que transforma vidas. Ubicado en el 3872 de Grand Avenue, Miami, Florida, 33133, Garín Art Café, la prolongación del Hispanic American Artists Group, organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la creación de un conservatorio de música para niños con autismo. Cada café servido, cada evento realizado y cada aplauso compartido contribuyen a la construcción de un sueño. Aquí el arte respira cada día. Exposiciones de pintura, peñas literarias y lanzamientos de libros, competencias de canto, declamadores e imitadores, ferias culturales y actividades de recaudación, noches de cabaret y café-restaurante, piano bar con música en vivo de artistas locales. Disfruta de excelentes cafés, tapas, vinos y cócteles en un ambiente acogedor, ideal también para eventos privados y celebraciones especiales. Además, el local cuenta con espacios adicionales que ofrecen servicios de belleza y masajes, creando una experiencia integral de bienestar y cultura. Garín Art Café, punto donde se unen el arte, la solidaridad y la comunidad, junto al Hispanic American Artists Group, Alpairo TV y Radio TV. En los horarios de martes a sábado 7:30 en la mañana a 6:30 de la tarde y los domingos de 8:30 de la mañana a 11:30 pasado meridiano. Ubicado en el 3872 de Grand Avenue, Coconut Grove, Miami, Florida, 33173. Garín Art Café, un espacio para el arte, para compartir y para hacer la diferencia, porque cuando el arte se une a una causa, el impacto es infinito.
Por otra parte, continúan informaciones contradictorias respecto al llamado petrolero ruso Anatoly Korotkín, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que continuaría rumbo a Matanzas, Cuba, transportando entre 700.000 y 730.000 barriles de crudo ruso con llegada prevista para este lunes, en lo que sería el primer gran suministro de combustible a Cuba. Hasta el momento no tenemos combustible de que haya arribado a Cuba en las últimas horas. El buque, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, zarpó del puerto de Primorsk, en Rusia, el pasado 8 de marzo, declarado falsamente como destino Atlantis USA. Según la plataforma de análisis marítimo Kepler, la carga equivale aproximadamente a un mes de suministro de combustible en la isla. El envío se produce en un momento de aguda crisis energética en Cuba. El déficit eléctrico alcanzó entre 1.700 y 2.040 megavatios diarios en marzo, con apagones que superan hasta las 30 horas. El día 16 había solamente 1.140 megawatts disponibles, frente a una demanda de 2.347. El viceministro cubano Argelio Abad Vigoa describió la situación como el panorama más complejo del sistema electroenergético nacional. Noticias que impactan con José Luis Nápoles. Un avión de carga militar se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo, en el suroeste de Colombia, el lunes, causando la muerte de al menos 66 personas. Las imágenes del lugar del accidente muestran grandes columnas de humo elevándose sobre un campo vacío donde se estrelló la aeronave. ¿Alguien nos puede, por favor? A bordo viajaban 128 personas, entre ellas 115 del Ejército, 11 tripulantes y 2 miembros de la Policía Nacional. Lo que acaba de suceder. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Las autoridades evacuaron a decenas de pasajeros heridos que fueron atendidos por las 2 únicas clínicas del lugar antes de ser trasladados por vía aérea a ciudades más grandes. Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha apresurado a señalar la falta de inversión en equipamiento militar, lo que ha retrasado la renovación de los equipos de las Fuerzas Armadas debido a las dificultades burocráticas. Amigos, cuando se trata de proteger su futuro, su familia y su patrimonio, necesita definitivamente de una representación legal. Un abogado que responda con experiencia, compromiso y resultados. Hablamos de Carlos A. Céspedes. Usted cuenta con la representación legal de un profesional respetado en temas legales y de bienes raíces, dedicado a defender derechos y guiarlo en cada paso importante de su vida, ya sea en casos civiles, asuntos legales complejos, transacciones de real estate, contratos, cierres o asesoría jurídica integral. La firma del licenciado Céspedes trabaja con transparencia, ética y atención personalizada. Visítenos en el 10691 de North Kendall Drive, Suite 303B, Miami, Florida 33176. Llámenos también al 305-539-9784. En línea directa llamando al 305-978-8528 o escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Su confianza es nuestra prioridad. Carlos A. Céspedes, PA, espera por ti. El sacerdote cubano Alberto Reyes ha lanzado una fuerte advertencia a órganos represivos del Estado, asegurando que los pueblos no perdonan ante actos de violencia y represión en contra de ciudadanos que reclaman derechos y libertades. El mensaje se produce en medio de un contexto de creciente tensión social y denuncias de abusos por parte de las autoridades en Cuba. Reyes denunció el aumento de prácticas como detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones físicas, señalando que estas acciones no son justificables frente a una población que exige cambios. Además, afirmó que el sistema ha perdido legitimidad y que incluso quienes se lo sostienen son conscientes del descontento generalizado. El sacerdote hizo un llamamiento directo a quienes forman parte de los aparatos de seguridad a reconsiderar su papel y ponerse del lado del pueblo. Según expresó, este es un momento decisivo en el que la sociedad cubana reclama transformaciones profundas hacia la libertad y la democracia.
Noticias que impactan con José Luis Nápoles. Rusia ha lanzado cientos de drones y docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche, matando a 5 personas e hiriendo al menos a otras 27, según han informado las autoridades ucranianas este martes. Con casi 400 drones lanzados, se trata de uno de los mayores ataques de Rusia en semanas. La ofensiva continuó durante la mañana del martes, cuando docenas de drones atacaron la capital, Kiev. Los misiles y drones rusos cayeron tanto sobre zonas residenciales como sobre infraestructuras de transporte y energía, según el gobierno. Los vídeos que se han grabado del ataque muestran edificios residenciales con ventanas destrozadas y fachadas rotas en varias regiones. Al mismo tiempo, el ejército de Moscú ha intensificado sus esfuerzos para romper las defensas de la línea del frente ucraniano, en lo que podría ser el inicio de una ofensiva terrestre de primavera que los analistas y el gobierno de Volodymyr Zelensky ya preveían. Desde el pasado 17 de marzo, Rusia ha intensificado sus ataques y ha trasladado maquinaria pesada y más tropas al frente. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que, en los últimos días, las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias zonas estratégicas. El presidente argentino Javier Milei afirma que Cuba podría ser libre antes de mitad de año bajo el liderazgo de Donald Trump. El presidente argentino lo expresó, diciendo además que Cuba podría vivir un cambio político en los próximos meses, asegurando que el proceso estaría impulsado por el liderazgo de la Casa Blanca. Durante una intervención internacional, Javier Milei sostuvo que la isla atraviesa una crisis profunda y comparó la situación actual con una especie de perestroika, impulsada en este caso por la precariedad económica. En ese contexto afirmó que probablemente veamos una Cuba libre antes de mitad de año, destacando el papel que a su juicio jugaría Donald Trump y Marco Rubio desde la Casa Blanca. El mandatario argentino ha sido un crítico constante del sistema político cubano, al que responsabiliza de la crisis económica y social que atraviesa el país. En paralelo, desde Estados Unidos, Donald Trump ha emitido comentarios sobre Cuba, insinuando incluso la posibilidad de influir directamente en su destino político, en un contexto marcado por apagones, crisis energética y presión económica sobre el régimen dictatorial de la isla. ¿O qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumada en la más abyecta miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico? Es decir, están teniendo su propia perestroika. Y que seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre. Y ahora, mi gente, les tenemos un mensaje importante para toda nuestra comunidad. Cuando se trata de seguridad y soluciones rápidas, Castillo Locksmith, cerraquero profesional, su mejor aliado para que lo busque. Servicio rápido, confiable y al momento. Apertura de vehículos y casas. Programación de llaves inteligentes y con chip. Reemplazo y duplicado de llaves. Si perdió las suyas o quedó fuera de auto o su hogar, no se preocupe. Llame a los expertos Castillo Locksmith. 561-862-9960. Seguridad, confianza y respuesta inmediata. Solo con Castillo Locksmith. Las noticias como son, los hechos como ocurrieron, sin tapujos, sin mentiras, sin disfraces. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro compendio de noticias, todos bajo la dirección de Mérida Pérez. Aquí los invitamos para seguir conectados con Alpairo TV. En Alpairo TV y Radio TV, la voz más alta de Miami, noticias con José Luis Nápoles.